Bueno, veamos el balance de energía con reacción química. Lo tenemos aquí en esta guía. En los problemas ustedes hicieron varias consideraciones. Vamos a repasarlas a todas estas consideraciones que ustedes tuvieron que tener en cuenta para poder resolver los problemas. Aquí tenemos una reacción genérica A que da 2B. Yo les doy como dato el calor, es una reacción exotérmica de esa reacción, ya se las doy a tal calor, sería el calor estándar de reacción por mol, y también les digo que A está a 25 grados y una atmósfera. Entonces ustedes trabajaron, como ya lo hemos explicado, e igualaron la entalpía de la reacción, considerando cuántos moles se habían convertido, trabajaron con la entalpía de esa reacción en particular para esos moles y la igualaron a un balance de energía que incluía las capacidades específicas de A y de B. Al hacer esto, al hacer ese equilibrio, esa igualación, que la estoy poniendo aquí ahora en pantalla, indirectamente nosotros lo que estamos haciendo es trabajando siempre en condiciones estándar. A entra a 25 grados, la reacción ocurre a 25 grados y ese es el calor que toman los productos para ir hasta la temperatura final. Estamos haciendo varias consideraciones. Primero, que el reactor está trabajando en forma isobárica, por eso igualamos calores a entalpía. Otra consideración que hacemos es considerar la entalpía, esta que yo les puse aquí, 89 kJ por mol, la estamos considerando como la entalpía estándar, porque estamos haciendo una referencia siempre a 25 grados. Y esa temperatura que calculamos como la temperatura final, la temperatura a la que salen los productos, en otros términos que se usan para esto serían la temperatura adiabática o la temperatura de flama, muchas veces también se conoce como temperatura de flama. Eso lo que estamos haciendo es considerando que todo el calor que libera la reacción lo toman los productos. Volvamos a decir que la definición de productos en este caso no es solamente restringida a los productos de la reacción química, sino que en productos se engloba todo lo que está presente finalizando la reacción. Entonces, esa es otra consideración que hacemos. Al decir esto, que el calor lo toman los productos y que ese calor nos da la temperatura a la que sale, la temperatura final, la temperatura máxima, al decir máxima, estamos diciendo que no hay pérdida de ese calor por parte de los productos. Toman todo el calor y adquieren esa temperatura. Eso es una aproximación valedera si la reacción es rápida. Esa reacción es exotérmica, de A queda 2B. Esa reacción, si es rápida, va a permitir que esa consideración que hicimos sea bastante aproximada. Porque si la reacción es lenta, los productos es cierto que toman ese calor, pero lo hacen tan lentamente que lo toman y lo pierden, y esa temperatura máxima a la que van a llegar no va a ser, o va a estar muy por abajo de la que nosotros calculamos como temperatura máxima. Entonces, lo que estoy hablando, lo que hicimos este cálculo es siempre para condiciones ideales, pero siempre tenemos que pensar qué sucede cuando nosotros estamos trabajando con la realidad. Este hecho de reacciones rápidas es una consideración muy cierta cuando trabajamos con reacciones de combustión, de metano, de propileno, cuando ustedes hagan de su ejemplo de biogás, son reacciones rápidas, así que la temperatura que estamos calculando aquí, que ustedes calcularon en este problema, va a ser muy aproximada a la real. Bueno, otra consideración, como dije, es trabajar todo a 25 grados y una atmósfera. Ustedes hicimos también en teoría por ejemplo, veamos el problema. Tomemos este ejemplo de problema. Lo que tenemos es un combustible y un comburente, metano y aire. Tenemos la cantidad que está entrando, las corrientes de entrada. Entraría entonces 100 moles por hora y 100 moles por hora de cada uno. Y el detalle aquí es que el metano ingresa a 25, pero el aire está entrando a otra temperatura. Los ejercicios que ustedes resolvieron hasta ahora, ambos gases entraban
a la misma temperatura de 25 grados. Entonces ahí era más sencillo el problema porque no teníamos que considerar qué sucedía con el aire cuando se encontraba, o cualquiera de ellos dos, a otra temperatura. Bueno, lo que estamos considerando aquí va a ser agregar un paso más a nuestros cálculos que ya sabíamos, que ya conocíamos cómo hacer, en el que tenemos que adicionar una etapa llevando el aire de 100 a 25 grados. Entonces vamos a hacer que el aire baje su temperatura, como ustedes ya los pueden calcular con los CP, vamos a hacer que llevarlo a 25 grados y recién ahí vamos a trabajar como trabajábamos hasta con los problemas en los que ambos entraban a 25 grados. Bueno, traten de realizar el problema que acabo de mencionar, agregando esa etapa cuando alguno o los dos reactivos de las corrientes de entrada están a otra temperatura que no es a la que nosotros averiguamos el delta H de reacción. Traten de hacerlo y si no en la próxima clase lo desarrollamos, pero intenten por favor tratar de hacerlo ustedes. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con reacciones endotérmicas. Considero que el balance de energía para este tipo de reacciones es relativamente sencillo una vez que ustedes adquirieron todas las herramientas para resolver lo que tiene que ver con reacciones exotérmicas, ya que todos los fundamentos son similares. Bueno, dentro de los ejemplos que podemos encontrar de reacciones endotérmicas que toman calor, están muchas de las reacciones de polimerización, no todas, sino las que son de polimerización por condensación. Entonces, lo que sucede en esta reacción es que entregar calor desde una fuerza externa, o la reacción lo tiene que tomar del medio para que ocurra, para que sea espontánea. Ejemplos de este tipo de reacciones son la producción del nylon, la formación de proteínas, también son condensaciones endotérmicas. Aquí hay un ejemplo, acá ven una condensación con pérdida de agua. Fíjense cómo se pierde agua y se forma el enlace en este caso entre el nitrógeno y el carbono. Yo les pido que ustedes busquen un ejemplo de reacción de condensación endotérmica con pérdida de agua, cualquier ejemplo, por favor, que lo busquen y que lo traigan, lo vamos a pedir en una de las evaluaciones, en la última evaluación. ¿Qué considero aquí? Como les digo, creo que es sencillo si tienen ya resuelto el problema de reacciones exotérmicas y el balance correspondiente de energía. Aquí la entalpía obviamente es positiva, como ustedes ya saben. Por lo tanto, aquí aparece este signo positivo aquí para la entalpía de la reacción. Fíjense que esta es la estándar a 25 y aquí doy un ejemplo genérico en el que A y B reaccionan para dar C y D. Todos son líquidos. Es una reacción de condensación. Lo que tenemos que aportar es calor entonces, y si consideramos que tenemos un molde A y un molde E de B y queremos saber cuál es la temperatura que van a adquirir C y D, que son los productos, la temperatura final, como siempre lo calculamos a partir de un balance térmico, y como todo está a 25 vamos a igualar nuestros 12 kJ a la sumatoria de los productos, en este caso C más D, temperatura final menos la inicial. Ponemos el signo aquí negativo y tenemos en consideración que nuestra temperatura final va a ser más baja, menor a la que nosotros con la que iniciamos la reacción. Vamos a tener un ejemplo para resolver en la guía, en la 5B, que insisto es relativamente sencillo si dominan toda la otra parte.